Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie La Carta a los Hebreos y vamos con el tema número 4. El día de hoy se titula Él no es un ángel. Vamos a leer en la Carta a los Hebreos, estamos en el capítulo 1. Vamos a volver a retomar el versículo 4. De hecho, vamos a hacer como una recapitulación desde el versículo 2 rápidamente para que tengamos fundamento para hablar del versículo 4 al versículo 7. Bueno, algo muy importante que debemos entender es precisamente quién es Jesús. Saber quién es Jesús hace la diferencia entre lo que creemos y también hace la diferencia entre si somos salvos o no somos salvos. Es muy importante que sepamos muy bien quién es Jesús. Y mira, vamos a leer. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí el autor quiere hacer una diferencia clara de quién es Jesús y quiénes son los ángeles. En el tema anterior nos dijo claramente que Jesucristo era heredero de todo. Cuando hablamos también del tema Dios habla, vimos que Jesús es mucho mejor que los profetas. Ellos respetaban mucho a Moisés, a Elías y a todos los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero el autor dice, Jesús es mejor que los profetas. Bueno, ya lo comparó con los profetas, ahora lo va a comparar con los ángeles. Los ángeles también son seres muy especiales. Ellos tienen un servicio ya establecido, ya dicho, ya puesto por Jehová Dios. Ahora, dentro de la importancia que tienen los ángeles en su ministerio, que recuerden que también en Apocalipsis vimos cómo ellos están a favor, el arcángel Miguel, un ejemplo, está a favor del pueblo de Israel. Sí, ellos son ministradores, pero no se comparan a Cristo. Bien, recordemos lo que hablamos desde el versículo 2, por eso les dije que íbamos a recapitular un poquito. Fíjense que hay unas declaraciones que ahora van a servirnos para decirnos que Cristo es mucho más alto que un ángel. Por lo tanto, Jesús no es un ángel, porque está la secta de los testigos de Jehová que dicen que Jesús es el arcángel Miguel, que ya se los he comentado, pero en la carta a los Hebreos nos hace esta seria aclaración. Si tú piensas que Jesucristo es como cualquier otro ángel, entonces estás teniendo una idea distorsionada de la segunda persona de la divinidad y por lo tanto no estás recibiendo el don de salvación que solo Jesucristo puede darte. Tenemos que saber claramente quién es Él. Para poder ser salvos tenemos que poner la fe en Jesucristo, en su persona, en su obra. Mira, si nosotros recapitulamos desde el versículo 2, vamos a encontrar 6 y la séptima nos dice la confirmación. La primera, en el versículo 2, nos dice que Él fue constituido heredero de todo. Lo voy a decir rápido porque ya lo vimos. La segunda, versículo 2 también, nos dice que Él es creador del universo. La tercera, versículo 3, nos dice que Él es el resplandor de su gloria, es decir, que Él brilla con el fulgor de Dios mismo. Versículo 3. La cuarta dice que Él sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Versículo 3 también. La quinta dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí me voy a detener un poco. Les dije que íbamos a estar adentrándonos más en este tema. Cuando Él dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, esto es importante porque un ángel no puede hacer esto. Para poder hacer esa purificación tenía que convertirse en el Cordero de Dios. Para ser el Cordero de Dios no podía ser un animalillo, no. Tenía que ser un hombre hecho carne para convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 3.
Vamos a la sexta afirmación. Dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esto es después de haber vencido la muerte, según lo dice el versículo 3. Entonces todas estas 6 características que ya leímos lo hacen superior a los ángeles, que sería lo que dice el versículo 4, la séptima afirmación. Esto nos da un respaldo para decir que Jesucristo no es un ángel. No se trata del arcángel Miguel. Esto es una herejía. Esto es una blasfemia. Así que aquellos que creen que Jesús es el arcángel Miguel están teniendo un entendimiento distorsionado de la palabra de Dios. Sí, como ya leímos, los ángeles son ministros y los ángeles son especiales. Sí, no se quita eso. Un hombre no es un ángel no es un hombre. Pero aquí hay algo muy especial en Cristo, que Cristo siendo Dios se hizo hombre. Eso solamente lo podría hacer Dios mismo. No lo podría hacer un ángel. Tenemos citas que nos dicen el trabajo especial que ellos tuvieron para dar la ley a su pueblo. Se las voy a mencionar solamente, no las voy a leer. Salmo 68, 17, Hechos 7, 53 y Gálatas 3, 19 nos hablan de la participación de los ángeles al dar la ley al pueblo de Israel. Los ángeles también, como ya estudiamos en Apocalipsis, no necesito mencionar las citas, ustedes las saben, los ángeles participarán en el juicio final. Vamos a encontrar muchas citas. Recuerda que ellos tienen las copas que Dios va a derramar. Entonces ellos participan activamente en el juicio, pero date cuenta que no participan en la purificación de nuestros pecados. Esto hace una gran diferencia, una diferencia abismal entre un ángel y Jesucristo. Así que tenemos que tener cuidado con aquellos ángeles que quieran tomar el lugar de Jesucristo. En otras palabras, cuidado con los ángeles caídos o demonios. Cuidado con Satanás mismo, que quiere la gloria y el reconocimiento. Si él baja a Dios a un nivel de ángel, él está logrando su objetivo, porque entonces él se está subiendo al nivel de Dios. Por eso es tan importante que no caigamos en esta secta de los testigos de Jehová, que es la que tengo ahorita en mente, pero seguramente muchas otras que les dan poder a los ángeles, los cuales no tienen. Ahora que Cristo, comparado con los ángeles, Él es mucho mayor, dice el versículo 4, y su nombre es mucho más excelente que el de cualquier ángel. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosas en la forma en la que estamos apreciando esto. Ahora, fíjense que obviamente un ángel, un siervo de Dios, como ya lo vimos también en Apocalipsis, ellos siempre van a llevar la gloria a Dios. No van a querer quedarse con la gloria porque saben, reconocen y aún temen a Dios. Y ellos llevan todo lo que a Dios le pertenece. Pero ¿qué tipo de ángel haría lo contrario? Los demonios. Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento va a utilizar la palabra demonio para referirse incluso también a ídolos, a dioses falsos, porque parece ser que había un constante roce entre aquellos pueblos paganos y los demonios, y había esa costumbre de que ellos fabricaran imágenes de talla a esos demonios que los convertían en sus ídolos. Hay una gran relación. De hecho, si estudiáramos, por ejemplo, esos ídolos del Antiguo Testamento con los ídolos que se encuentran hoy, son muy similares. ¿Se acuerdan cuando vimos en la serie de Jueces cómo esta diosa Acera era muy similar a otras diosas como la diosa Ishtar, y también a la que hoy se conoce como la Virgen? Son diosas que tienen características similares, simplemente van cambiando de nombre, a lo mejor un poco de forma, pero el fin es el mismo, se trata del mismo ídolo. Bueno, ¿por qué les digo esta explicación? Porque vamos a encontrar que da una indicación en el versículo 6, nos dice la palabra de Dios que de Jesucristo, cuando fue introducido al mundo el primogénito, que sabemos que es Cristo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La cita paralela sería Salmo 97, 7, que se las voy a leer, está así. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían de los ídolos, y póstrense a él
todos los dioses. No está diciendo como tal los ángeles, pero recuerda que estos ídolos debían de postrarse delante de Dios, y los ídolos eran una imagen de esos demonios. Así que cuando vemos en el Antiguo Testamento la palabra ídolo, bien la podemos relacionar con un demonio. Ahora vamos a irnos un poquito atrás. Ya vimos el versículo 4, que nos dice que por todo lo que se nos dijo en el versículo 2 y 3, Cristo es superior a los ángeles y es heredero de un nombre mucho más excelente que los ángeles. Y luego lo vuelve a sustentar con lo que dice los versículos 5 al 7. Dice aquí el autor de esta carta, ¿por qué? Porque esta es la razón. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, nunca le dijo a un ángel, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Dios le dijo, refiriéndose a Jesucristo, una profecía a David. David recibió mucha revelación de la persona de Jesucristo y él la deja registrada en los Salmos. Podemos encontrar cómo Dios se refería a Jesucristo llamándolo hijo. Después dice en la siguiente parte del versículo 5, dice, y otra vez yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y esta fue una revelación que recibió también David, pero no en un salmo. De hecho, fue una palabra directa que él recibe de un profeta para hablar pensando tal vez de Salomón, pero no es así. Esta la vamos a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Bueno, aquí tenemos que entender el doble significado. Primero, ¿se estaba refiriendo a Salomón? Sí, claro, cuando él está diciendo, si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Aunque también podría estarse refiriendo a que Cristo llevó nuestros pecados. Él no hizo mal, pero sí llevó nuestros pecados y por lo tanto sí fue castigado y sí fue azotado por Dios. Lo vemos en las profecías de Isaías, que lo llama así. Pero veamos y tengamos cuidado en estas palabras. Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Si nosotros recordamos la serie que ya nos está hablando Sandy, nos habla precisamente de cómo no podía ser afirmado el reino de los hombres porque ellos eran siempre propensos al pecado. El mismo Salomón provocó la división del reino porque no pudo ser fiel a Dios. Entonces no era un reino afirmado. Claro que no era una palabra que se cumpliera terrenalmente. Tenía que haberse cumplido en el Señor Jesucristo. Y así fue. Y fíjate cómo dice, Él edificará casa a mi nombre. Sí, tiene un cumplimiento en el templo, pero pensémoslo más profundamente y espiritualmente. Ahora, ¿quién es la casa de Dios? Su iglesia. Y Él edificó esa casa a nombre de Jehová. Y dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso solamente es cumplido en el Señor Jesucristo. No lo tenemos cumplido ni en Salomón, ni en su hijo, ni en su nieto, ni como sigue la lista, en ninguno de ellos. Entonces, esta profecía, como lo dice el mismo autor de Hebreos, y que él era conocedor de la palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto, él por eso está haciendo esta relación. Por eso estamos haciendo ese comparativo de las citas paralelas. Versículo 7 dice, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y esto lo vamos a encontrar en el Salmo 104:4, no lo voy a leer. Entonces hace una gran diferencia entre lo que es Jesucristo y lo que son los ángeles. Nunca Dios llamó a un ángel su hijo. Nunca estableció su reino para siempre. Nunca hizo eso. Nunca le dijo, yo te engendré, yo seré tu padre para siempre. No, porque recordemos que Jesucristo heredó la esencia misma, la sustancia misma de Dios y por lo tanto es digno de adoración. Lejos de que Jesucristo sea un ángel, Jesucristo es digno de adoración de los ángeles. Y eso lo vemos también en Apocalipsis. ¿Vamos a ver todo esto en el futuro?
Sí, porque Jesucristo no es un ángel. Que Dios las bendiga, hermanas.